Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Audios de Unidos en el Amor a Jesús. Capítulo 2. En los Bisonnet. Muerte de mamá. Todos los detalles de la enfermedad de nuestra querida madre siguen todavía vivos en mi corazón. Me acuerdo, sobre todo, de las últimas semanas que pasó en la tierra. Celina y yo vivíamos como dos pobres desterradas. Todas las mañanas venía a buscarnos la señora Lerich y pasábamos el día en su casa. Un día no habíamos tenido tiempo de rezar nuestras oraciones antes de salir, y por el camino Celina me dijo muy bajito: ¿tenemos que decirle que no hemos rezado? Sí, le contesté, y entonces ella se lo dijo muy tímidamente a la señora de Lerich, que nos respondió: bien, hijitas, ahora las haréis, y dejándonos solas en una habitación muy grande se fue. Entonces Celina me miró y dijimos: ay, no es como mamá, ella nos hacía rezar todos los días. Cuando jugábamos con las niñas nos perseguía de continuo el recuerdo de nuestra madre querida. Una vez que a Celina le dieron un albaricoque, se inclinó hacia mí y me dijo muy bajito: no lo comeremos, se lo daré a mamá. Pero ay, nuestra pobre mamaíta estaba ya demasiado enferma para comer las frutas de la tierra. Ya solo en el cielo podría saciarse con la gloria de Dios y beber con Jesús el vino misterioso de que Él habló en la última cena, cuando dijo que lo compartiría con nosotros en el reino de su Padre. También la impresionante ceremonia de la unción de los enfermos se quedó grabada en mi alma. Aún veo el lugar donde yo estaba, al lado de Celina. Estábamos las 5 colocadas por orden de edad, y nuestro pobre papaíto estaba también allí sollozando. El día de la muerte de mamá, o al día siguiente, me cogió en brazos diciéndome: ve a besar por última vez a tu pobre mamaíta. Y yo, sin decir nada, acerqué mis labios a la frente de mi madre querida. No recuerdo haber llorado mucho, no le hablaba a nadie de los profundos sentimientos que me embargaban, miraba y escuchaba en silencio. Nadie tenía tiempo para ocuparse de mí, así que vi muchas cosas que hubieran querido ocultarme. En un determinado momento me encontré frente a la tapa del ataúd. Estuve un largo rato contemplándolo. Nunca había visto ninguno. Sin embargo, comprendía. Era yo tan pequeña que, a pesar de la baja estatura de mamá, tuve que levantar la cabeza para verlo entero, y me pareció muy grande y muy triste. 15 años más tarde me encontré delante de otro ataúd, el de la madre Genoveva. Era del mismo tamaño que el de mi mamá, y me pareció estar volviendo a los días de mi infancia. Todos los recuerdos se agolparon en mi mente. Era la misma Teresita a la que miraba, pero ahora había crecido y el ataúd le parecía pequeño. Ya no necesitaba levantar la cabeza para verlo, tan solo la levantaba para contemplar el cielo, que le parecía muy alegre, porque todas sus pruebas se habían terminado y el invierno de su alma ya había pasado para siempre. El día en que la Iglesia bendijo los restos mortales de nuestra mamaíta del cielo, Dios quiso darme otra madre en la tierra, y quiso que yo misma la eligiese libremente. Estábamos juntas las 5, mirándonos entristecidas. También Luisa estaba allí, y al vernos a Celina y a mí dijo: pobrecitas, ya no tenéis madre. Entonces Celina se echó en brazos de María diciendo: bueno, tú serás mi mamá. Yo estaba acostumbrada a imitarla en todo, sin embargo me volví hacia ti, madre mía, y como si el futuro hubiera rasgado ya su velo, me eché en tus brazos exclamando:
pues mi mamá será Paulina. Como ya dije antes, a partir de esta época de mi vida entré en el segundo periodo de mi existencia, el más doloroso de los tres, sobre todo tras la entrada en el Carmelo de la que yo había escogido para que fuese mi segunda mamá. Este periodo se extiende desde la edad de 4 años y medio hasta la de 14, época en la que recuperé mi carácter de la niñez, a la vez que entraba en lo serio de la vida. Tengo que decirte, madre, que a partir de la muerte de mamá, mi temperamento feliz cambió por completo. Yo, tan vivaracha y efusiva, me hice tímida y callada y extremadamente sensible. Bastaba una mirada para que prorrumpiese en lágrimas. Solo estaba contenta cuando nadie se ocupaba de mí. No podía soportar la compañía de personas extrañas y solo en la intimidad del hogar volvía a encontrar mi alegría. Sin embargo, seguía rodeada de la más delicada ternura. El corazón tan tierno de papá había añadido al amor que ya tenía un amor verdaderamente maternal. Y tú, madre, y María, ¿no erais para mí las más tiernas y desinteresadas de las madres? No. Si Dios no hubiese prodigado a su florecilla esos sus rayos bienhechores, nunca ella hubiera podido aclimatarse a la tierra, pues era todavía demasiado débil para soportar las lluvias y las tormentas, y necesitaba calor, el suave rocío y las brisas de primavera. Nunca le faltaron todas esas ayudas. Jesús hizo que las encontrase incluso bajo la nieve del sufrimiento. Lisieux. No sentí la menor pena al dejar Alençon. A los niños les gustan los cambios y vine contenta a Lisieux. Me acuerdo del viaje y de la llegada al anochecer a la casa de mi tía. Aún me parece estar viendo a Juana y a María esperándonos a la puerta. Me sentía muy feliz de tener unas primitas tan buenas. Las quería mucho, lo mismo que a mí mi tía y sobre todo a mi tío, solo que él no me daba miedo y no me hallaba tan a gusto en su casa como en los Bisonnet, donde mi vida sí que fue verdaderamente feliz. Por la mañana tú te acercabas a mí preguntándome si había ofrecido ya mi corazón a Dios. Luego me vestías hablándome de Él y a continuación rezaba mis oraciones a tu lado. Después venía la clase de lectura. La primera palabra que logré leer sola fue esta: cielos. Mi querida madrina se encargaba de las clases de escritura y tú, madre, de todas las demás. No tenía gran facilidad para aprender. El catecismo y sobre todo la historia sagrada eran mis asignaturas preferidas. Las estudiaba con verdadero placer. En cambio, la gramática me hizo derramar muchas lágrimas. ¿Te acuerdas del masculino y el femenino? En cuanto terminaba la clase, subía al mirador para llevarle a papá mi condecoración y mis notas. Qué feliz me sentía cuando podía decirle: tengo un 5 sin excepción. Paulina lo dijo la primera. Pues cuando te preguntaba yo si tenía 5 sin excepción y tú me contestabas que sí, era para mí como obtener un punto menos. También me dabas vales, y cuando había reunido un cierto número de ellos, conseguía una recompensa y un día de asueto. Recuerdo que esos días se me hacían mucho más largos que los otros, cosa que a ti te agradaba, pues era señal de que no me gustaba estar sin hacer nada. Delicadezas de papá. Todas las tardes me iba a dar un paseíto con papá. Hacíamos juntos una visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una nueva iglesia. Fue así como entré por primera vez
en la capilla del Carmelo. Papá me enseñó la reja del coro, diciéndome que al otro lado había religiosas. Qué lejos estaba yo de imaginarme que 9 años más tarde iba a encontrarme yo entre ellas. Terminado el paseo, durante el cual papá me compraba siempre un regalito de 5 o 10 céntimos, volvía a casa. Hacía entonces los deberes y después me pasaba todo el resto del tiempo brincando en el jardín en torno a papá, pues no sabía jugar a las muñecas. Una cosa que me encantaba era preparar tisanas con semillas y cortezas de árbol que encontraba por el suelo. Luego se las llevaba a papá en una linda tacita. Nuestro pobre papaíto suspendía su trabajo y, sonriendo, hacía como que bebía, y antes de devolverme la taza me preguntaba, como a hurtadillas, si había que tirar el contenido. Algunas veces yo le decía que sí, pero la mayoría de ellas volvía a llevarme mi preciosa tisana para que me sirviese para más veces. Me gustaba cultivar mis florecitas en el jardín que papá me había regalado. Me entretenía levantando altarcitos en un hueco que había en medio de la tapia. Cuando terminaba, corría a buscar a papá y arrastrándole detrás de mí le decía que cerrase bien los ojos y que no los abriera hasta que yo se lo mandase. Él hacía todo lo que yo quería y se dejaba conducir ante mi jardincito. Entonces yo gritaba, «Papá, abre los ojos». Y por complacerme se quedaba extasiado, admirando lo que a mí me parecía toda una obra de arte. Si quisiera contar otras 1000 anécdotas de esta índole que se agolpan en mi memoria, nunca terminaría. ¿Cómo relatar todas las caricias que papá prodigaba a su reinecita? Hay cosas que siente el corazón y que la palabra, ni siquiera el pensamiento pueden expresar. Qué hermosos eran para mí los días en que mi rey querido me llevaba con él a pescar. Me gustaban tanto el campo, las flores y los pájaros. A veces intentaba pescar con mi cañita, pero prefería ir a sentarme sola en la hierba florida. Entonces mis pensamientos se hacían más profundos, y sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el murmullo del viento y hasta la música difusa de los soldados, cuyo sonido llegaba hasta mí. Me llenaban de dulce melancolía el corazón. La tierra me parecía un lugar de destierro y soñaba con el cielo. La tarde pasaba rápidamente y pronto había que volver a los Bicenet, pero antes de partir tomaba la merienda que había llevado en mi cestita. La hermosa rebanada de pan con mermelada que tú me habías preparado había cambiado de aspecto. En lugar de su vivo color, ya no veía más que un pálido color rosado, todo rancio y revenido. Entonces la tierra me parecía aún más triste y comprendía que solo en el cielo la alegría sería sin nubes. Hablando de nubes, me acuerdo que un día el hermoso cielo azul de la campaña se encapotó y que pronto se puso a rugir la tormenta. Los relámpagos hacían surcos en las nubes oscuras y vi caer un rayo a corta distancia. Lejos de asustarme, estaba encantada. Me parecía que Dios estaba muy cerca de mí. Papá no estaba en absoluto tan contento como su reinecita, no porque tuviese miedo de la tormenta, sino porque la hierba y las grandes margaritas que levantaban más que yo centellaban de piedras preciosas y teníamos que atravesar varios prados antes de encontrar un camino. Así que mi querido papaíto, para que los diamantes no mojasen a su hijita, se la echó a los hombros a pesar de su equipo de pesca. Durante los paseos que daba con papá, le gustaba mandarme llevar la limosna a los pobres con que nos encontrábamos. Un día vimos a uno que se arrastraba penosamente sobre sus muletas.
Me acerqué a él para darle una moneda, pero no sintiéndose tan pobre como para recibir una limosna, me miró sonriendo tristemente y rehusó tomar lo que le ofrecía. No puedo decir lo que sentía en mi corazón. Yo quería consolarle, aliviarle, y en vez de eso, pensé, le había hecho sufrir. El pobre enfermo, sin duda, adivinó mi pensamiento, pues lo vi volverse y sonreírme. Papá acababa de comprarme un pastel y me entraron muchas ganas de dárselo, pero no me atreví. Sin embargo, quería darle algo que no me pudiera rechazar, pues sentía por él un afecto muy grande. Entonces recordé haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanzaba todo lo que se pedía. Aquel pensamiento me consoló, y aunque todavía no tenía más que 6 años, me dije para mí, el día de mi primera comunión rezaré por mi pobre. 5 años más tarde cumplí mi promesa, y espero que Dios habrá escuchado la oración que Él mismo me había inspirado que le dirigiera por uno de sus miembros dolientes. Amaba mucho a Dios y le ofrecía con frecuencia mi corazón, sirviéndome de la breve fórmula que mamá me había enseñado. Sin embargo, un día, o mejor una tarde del mes de mayo, cometí una falta que vale la pena contar aquí. Esta falta me ofreció una buena ocasión para humillarme, y creo que he tenido de ella perfecta contrición. Como era demasiado pequeña para ir al mes de María, me quedaba en casa con Victoria y hacía con ella mis devociones ante mi altarcito de María, que yo arreglaba a mi manera. Era todo tan pequeño, candeleros y floreros, que 2 cerillas que hacían de velas bastaban para alumbrarlo. En alguna que otra ocasión, Victoria me daba la sorpresa de regalarme 2 cabitos de vela, pero rara vez. Una tarde estaba todo preparado para ponernos a rezar, y le dije, «Victoria, ¿quieres comenzar el acordaos? Voy a encender». Ella hizo ademán de empezar, pero no dijo nada y me miró riéndose. Yo, que veía que mis preciosas cerillas se consumían rápidamente, le supliqué que dijese la oración. Ella continuó callada. Entonces, levantándome, le dije a gritos que era mala, y saliendo de mi dulzura habitual, empecé a patalear con todas mis fuerzas. A la pobre Victoria se le quitaron las ganas de reír. Me miró asombrada y me enseñó los cabos de vela que había traído. Y yo, después de haber derramado lágrimas de rabia, lloré lágrimas de sincero arrepentimiento, con el firme propósito de no volver a hacerlo nunca. En otra ocasión me ocurrió una nueva aventura con Victoria, pero de esta no tuve que arrepentirme, pues conservé perfectamente la calma. Yo quería un tintero que estaba sobre la chimenea de la cocina. Como era muy pequeña para cogerlo, le pedí muy amablemente a Victoria que me lo diese, pero ella se negó, diciéndome que me subiese a una silla. Cogí una silla sin replicar, pero pensando que ella no había sido nada amable que digamos, y queriendo hacérselo saber, busqué en mi cabecita el insulto que más me ofendía. Ella, cuando estaba enfadada conmigo, solía llamarme mocosa, lo cual me humillaba mucho, así que, antes de bajarme de la silla, me volví hacia ella con gran dignidad y le dije, «Victoria, eres una mocosa», y me escapé corriendo, dejándola que meditase las profundas palabras que acababa de dirigirle. El resultado no se hizo esperar, pues pronto la oí gritar, «Señorita María, Teresa acaba de llamarme mocosa». Vino María y me hizo pedirle perdón, pero lo hice sin contrición, pues me parecía que, si Victoria no había querido estirar su largo brazo para hacerme un pequeño favor, merecía bien el título de mocosa. Sin embargo, Victoria me quería mucho, y yo también a ella.
un día me sacó de un gran aprieto en el que yo había caído por mi culpa. Victoria estaba planchando y tenía a su lado un cubo de agua. Yo estaba mirándola, balanceándome como de costumbre en una silla. De repente me falló la silla y caí, pero no al suelo, sino dentro del cubo. Estaba tocando la cabeza con los pies y llenaba el cubo como un pollito llena el huevo. La pobre Victoria me miraba enormemente sorprendida, pues nunca había visto cosa igual. Yo no veía la hora de salir del cubo, pero imposible, la prisión era tan justa que no podía hacer el menor movimiento. Con cierta dificultad, Victoria me salvó del gran aprieto. Lo que no pudo salvar fue mi vestido y todo lo demás, y se vio obligada a cambiarme, pues estaba hecha una sopa. Otra vez me caí en la chimenea. Por suerte el fuego no estaba encendido, y Victoria no tuvo más trabajo que el de levantarme y sacudirme la ceniza que me cubría de pies a cabeza. Todas estas aventuras me sucedían los miércoles, mientras tú y María estabais en el canto. Primera confesión. Fue también un miércoles cuando vino a visitarnos el señor Docelier, cuando Victoria le dijo que no había nadie en casa más que Teresita. Entró a la cocina para verme y estuvo mirando mis deberes. Me sentí muy orgullosa de recibir a mi confesor, pues había hecho poco antes mi primera confesión. Qué dulce recuerdo aquel, con cuánto esmero me preparaste, madre querida, diciéndome que no era a un hombre a quien iba a decir mis pecados, sino a Dios. Estaba profundamente convencida de ello, por lo que me confesé con gran espíritu de fe, y hasta te pregunté si no tendría que decirle al señor Docelier que lo amaba con todo el corazón, ya que era a Dios a quien le iba a hablar en su persona. Bien instruida acerca de todo lo que tenía que decir y hacer, entré al confesionario y me puse de rodillas, pero al abrir la ventanilla el señor Docelier no vio a nadie. Yo era tan pequeña que mi cabeza quedaba por debajo de la tabla de apoyar las manos. Entonces me mandó ponerme de pie. Obedecí enseguida y me levanté, y poniéndome exactamente frente a él para verle bien, me confesé como una persona mayor, y recibí su bendición con gran fervor, pues tú me habías dicho que en esos momentos las lágrimas del niño Jesús purificarían mi alma. Recuerdo que en la primera exhortación que me hizo, me invitó sobre todo a tener devoción a la Santísima Virgen, y yo prometí redoblar mi ternura hacia ella. Al salir del confesionario me sentía tan contenta y ligera que nunca había sentido tanta alegría en mi alma. Después volví a confesarme en todas las fiestas importantes, y cada vez que lo hacía era para mí una verdadera fiesta. Fiestas y domingos en familia. Las fiestas, cuántos recuerdos me trae esta palabra, cómo me gustaban las fiestas. Tú, madre querida, sabías explicarme tan bien todos los misterios que en cada una de ellas se encerraban, que eran para mí auténticos días de cielo. Me gustaban, sobre todo, las procesiones del Santísimo. Qué alegría arrojar flores al paso del Señor, pero en vez de dejarlas caer, yo las lanzaba lo más alto que podía, y cuando veía que mis hojas deshojadas tocaban la sagrada custodia, mi felicidad llegaba al colmo. Las fiestas, si bien las grandes eran raras, cada semana traía una muy entrañable para mí. El domingo, qué día el domingo, era la fiesta de Dios, la fiesta del descanso. Empezaba por quedarme en la cama más tiempo que los otros días. Además, mamá Paulina mimaba a su hija llevándole el chocolate a la cama,
y después la vestía como a una reinecita. La madrina venía a peinar los rizos de su ahijada, que no siempre era buena cuando le alisaban el pelo, pero luego se iba muy contenta a coger la mano de su rey, que ese día la besaba con mayor ternura aún que de ordinario. Después toda la familia iba a misa. Durante todo el camino y también en la iglesia, la reinecita de papá le daba la mano. Su sitio estaba junto al de él, y cuando teníamos que sentarnos para el sermón, había que encontrar también 2 sillas, una junto a otra. Esto no resultaba muy difícil, pues todo el mundo parecía encontrar tan entrañable el ver a un anciano tan venerable con una hija tan pequeña, que la gente se apresuraba a cedernos el asiento. Mi tío, que ocupaba los bancos de los mayordomos, y decía que yo era su rayito de sol. No me preocupaba lo más mínimo que me mirasen. Escuchaba con mucha atención los sermones, aunque no entendía casi nada. El primero que entendí y que me impresionó profundamente fue uno sobre la pasión, predicado por el señor Toussaint, y después entendí ya todos los demás. Cuando el predicador hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaba y me decía muy bajito: «Escucha bien, reinecita, que está hablando de tu santa patrona». Y yo escuchaba bien, pero miraba más a papá que al predicador. Me decía tantas cosas su hermoso rostro. A veces sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba en vano de contener. Tanto le gustaba a su alma abismarse en las verdades eternas, que parecía no pertenecer ya a esta tierra. Sin embargo, su carrera estaba aún muy lejos de terminar. Tenían que pasar todavía largos años antes de que el hermoso cielo se abriera ante sus ojos extasiados y de que el Señor enjugara las lágrimas de su servidor fiel y cumplidor. Pero vuelvo a mi jornada del domingo, aquella alegre jornada que pasaba con tanta rapidez. Tenía también su fuerte tinte de melancolía. Recuerdo que mi felicidad era total hasta completas. Durante esta hora del oficio, me ponía a pensar que el día de descanso se iba a terminar, que al día siguiente había que volver a empezar la vida normal, a trabajar, a estudiar las lecciones, y mi corazón sentía el peso del destierro de la tierra, y suspiraba por el descanso eterno del cielo, por el domingo sin ocaso de la patria. Hasta los paseos que dábamos antes de volver a los Bissonnets dejaban en mi alma un sentimiento de tristeza. En ellos la familia ya no estaba completa, pues papá, por dar gusto a mi tío, le dejaba a María o a Paulina la tarde de los domingos. Solo me sentía realmente contenta cuando me quedaba yo también. Prefería eso a que me invitasen a mí sola, pues así se fijaban menos en mí. Mi mayor placer era oír hablar a mi tío, pero no me gustaba que me hiciese preguntas, y sentía mucho miedo cuando me ponía sobre una de sus rodillas y cantaba con voz de trueno la canción de Barba Azul. Cuando papá venía a buscarnos, me ponía muy contenta. Al volver a casa iba mirando las estrellas que titilaban dulcemente, y esa visión me fascinaba. Había sobre todo un grupo de perlas de oro en las que me fijaba muy gozosa, pues me parecía que tenían forma de T, poco más o menos esta forma. Se lo enseñaba a papá, diciéndole que mi nombre estaba escrito en el cielo, y luego, no queriendo ver ya cosa alguna de esta tierra miserable, le pedía que me guiase él, y entonces, sin mirar dónde ponía los pies, levantaba bien alta la cabeza y caminaba sin dejar de contemplar el cielo estrellado. ¿Y qué decir de las veladas de invierno, sobre todo de las de los domingos? Cómo me gustaba sentarme con Celina.
después de la partida de damas en el regazo de papá. Con su hermosa voz cantaba tonadas que llenaban el alma de pensamientos profundos. O bien, meciéndonos dulcemente, recitaba poesías impregnadas de verdades eternas. Luego subíamos para rezar las oraciones en común, y la reinecita se ponía solita junto a su rey, y no tenía más que mirarlo para saber cómo rezan los santos. Finalmente, íbamos todas, por orden de edad, a dar las buenas noches a papá y a recibir un beso. La reina iba, naturalmente la última, y el rey, por besarla, la cogía por los codos, y ella exclamaba bien alto: «Buenas noches, papá, hasta mañana, que duermas bien». Y todas las noches se repetía la escena. Después mi mamaíta me cogía en brazos y me llevaba hasta la cama de Celina, y yo entonces le decía: «Paulina, ¿he sido hoy bien buenecita? ¿Vendrán los angelitos a volar a mi alrededor?». La respuesta era siempre sí, pues de otro modo me hubiera pasado toda la noche llorando. Después de besarme, al igual que mi querida madrina, Paulina volvía a bajar y la pobre Teresita se quedaba completamente sola en la oscuridad, y por más que intentaba imaginarse a los angelitos volando a su alrededor, no tardaba de apoderarse de ella el terror. Las tinieblas le daban miedo, pues desde su cama no alcanzaba a ver las estrellas que titilaban dulcemente. Considero una auténtica gracia el que tú, madre querida, me hayas acostumbrado a superar mis miedos. A veces me mandaba sola por la noche a buscar un objeto cualquiera en alguna habitación alejada. De no haber sido tan bien dirigida, me habría vuelto muy miedosa, mientras que ahora es difícil que me asuste por nada. A veces me pregunto cómo pudiste educarme con tanto amor y delicadeza y sin mimarme, pues la verdad es que no me dejabas pasar ni una sola imperfección. Nunca me reprendías sin motivo, pero tampoco te volvías nunca atrás de una decisión que hubieras tomado. Tan convencida estaba yo de esto que no hubiera podido ni querido dar un paso si tú me lo habías prohibido. Hasta papá se veía obligado a someterse a tu voluntad. Sin el consentimiento de Paulina, yo no salía de paseo, y si cuando papá me pedía que fuese yo respondía: «Paulina no quiere», entonces él iba a implorar gracia para mí. A veces Paulina, por complacerlo, decía que sí, pero Teresita leía en su cara que no lo decía de corazón y entonces se echaba a llorar, y no había forma de consolarla hasta que Paulina decía que sí y la besaba de corazón. Cuando Teresita caía enferma, como le sucedía todos los inviernos, es imposible decir con qué ternura maternal era cuidada. Paulina la acostaba en su propia cama, merced incomparable, y le daba todo lo que le apetecía. Un día Paulina sacó de debajo de la almohada una preciosa navajita suya y se la regaló a su hijita, dejándola sumida en un arrobamiento imposible de describir. Paulina exclamó: «¿Así que me quieres tanto, que te privas por mí de tu preciosa navajita que tiene una estrella de nácar? Y si me quieres tanto, ¿sacrificarías también tu reloj para que no me muriera?». «No solo sacrificaría mi reloj para que no te murieras, sino que lo sacrificaría ahora mismo por verte pronto curada». Al oír esas palabras de Paulina, mi asombro y mi gratitud llegaron al colmo. En verano, a veces tenía mareos y Paulina me cuidaba con la misma ternura para distraerme, y este era el mejor de los remedios. Me paseaba en carretilla alrededor del jardín y luego, bajándome a mí, ponía en mi lugar una matita de margaritas y la paseaba con mucho cuidado hasta mi jardín,
donde la colocaba con gran solemnidad. Paulina era quien recibía todas mis confidencias íntimas y aclaraba todas mis dudas. En cierta ocasión le manifesté mi extrañeza de que Dios no diera la misma gloria en el cielo a todos los elegidos, y mi temor de que no todos fueran felices. Entonces Paulina me dijo que fuera a buscar el vaso grande de papá y que lo pusiera al lado de mi dedalito, y luego que los llenara los dos de agua. Entonces me preguntó cuál de los dos estaba más lleno. Yo le dije que estaba tan lleno el uno como el otro, y que era imposible echar en ellos más agua de la que podían contener. Entonces mi madre querida me hizo comprender que en el cielo Dios daría a sus elegidos tanta gloria como pudieran contener, y que de esa manera el último no tendría nada que envidiar al primero. Así, madre querida, poniéndome a mi alcance los más sublimes secretos, sabías tú dar a mi alma el alimento que necesitaba. Con qué alegría veía yo llegar cada año la entrega de premios. Entonces, como siempre, se hacía justicia, y yo no recibía más recompensas que las que había merecido. Sola y de pie en medio de la noble asamblea, escuchaba la sentencia, que era leída por el rey de Francia y Navarra. El corazón me latía muy fuerte al recibir los premios y la corona. Era para mí como una imagen de juicio. Inmediatamente después de la entrega, la reinecita se quitaba su vestido blanco y se apresuraban a disfrazarla para que tomara parte en la gran representación. Visión profética. Qué alegres eran aquellas fiestas familiares, y qué lejos estaba yo entonces viendo a mi rey querido tan radiante, de presagiar las tribulaciones que iban a visitarlo. Un día, sin embargo, Dios me mostró en una visión verdaderamente extraordinaria la imagen viva de la prueba que Él quería prepararnos de antemano, pues su cáliz se estaba ya llenando. Papá se encontraba de viaje desde hacía varios días y aún faltaban 2 para su regreso. Serían las 2 o las 3 de la tarde. El sol brillaba con vivo resplandor y toda la naturaleza parecía estar de fiesta. Yo estaba sola, asomada a la ventana de una buhardilla que daba a la huerta grande. Miraba al frente con el alma ocupada en pensamientos risueños, cuando vi delante del lavadero, que se encontraba justamente allí enfrente, a un hombre vestido exactamente igual a papá, de la misma estatura, con la misma forma de andar, solo que estaba mucho más encorvado. Tenía la cabeza cubierta con una especie de delantal de color indefinido, de suerte que no le pude ver la cara. Llevaba un sombrero parecido a los de papá. Lo vi avanzar con paso regular, bordeando mi jardincito. De pronto, un sentimiento de pavor sobrenatural invadió mi alma, pero inmediatamente pensé que seguramente papá había regresado y que se ocultaba para darme una sorpresa. Entonces le llamé a gritos, con voz trémula de emoción: «¡Papá, papá!». Pero el misterioso personaje no pareció oírme y prosiguió su marcha regular sin siquiera volverse. Siguiéndole con la mirada, le vi dirigirse hacia el bosquecillo que cortaba en 2 la avenida principal. Esperaba verlo reaparecer al otro lado de los grandes árboles, pero la visión profética se había desvanecido. Todo esto no duró más que un instante, pero se grabó tan profundamente en mi corazón que aún hoy, 15 años después, conservo tan vivo su recuerdo como si la visión estuviese todavía delante de mis ojos.
María estaba contigo, Madre mía, en una habitación que tenía comunicación con aquella en la que yo me encontraba, y al oírme llamar a papá, tuvo una sensación de pavor y pensó, según me dijo después, que debía estar ocurriendo algo extraordinario. Disimulando su emoción, corrió junto a mí, preguntándome qué me pasaba para estar llamando a papá que estaba en Alençon. Entonces le conté lo que acababa de ver. Para tranquilizarme, María me dijo que seguramente habría sido Victoria, que por meterme miedo se había cubierto la cabeza con el delantal, pero al preguntarle, Victoria aseguró que ella no había salido de la cocina. Además, yo estaba bien segura de haber visto a un hombre y de que ese hombre tenía todas las trazas de papá. Entonces fuimos las tres al otro lado del macizo de árboles, y al no encontrar la menor huella de que alguien hubiese pasado por allí, tú me dijiste que no pensara más en ello. Pero no pensar más en ello era algo que no estaba en mi poder. Mi imaginación me representaba una y otra vez la escena misteriosa que había visto. Muchas veces también intenté levantar el velo que me ocultaba su significado, pues en el fondo del corazón abrigaba la íntima convicción de que esta visión tenía un sentido que algún día se iba a revelar. Ese día se hizo esperar largo tiempo, pero 14 años más tarde, Dios mismo rasgó ese velo misterioso. Estábamos en licencia, Sor María del Sagrado Corazón y yo, y hablábamos como siempre de cosas de la otra vida y de nuestros recuerdos de la infancia. Yo le recordé la visión que había tenido a la edad de 6 a 7 años, y de pronto, al contar los detalles de aquella extraña escena, comprendimos las dos a la vez lo que significaba. Era a papá a quien yo había visto, caminando encorvado por la edad. Era él, llevando en su rostro venerable y en su cabeza encanecida el signo de su prueba gloriosa. Así como la faz adorable de Jesús estuvo velada durante su pasión, así tenía que estar también velada la faz de su fiel servidor en los días de sus sufrimientos, para que en la patria celestial pudiera resplandecer junto a su Señor, el Verbo eterno, y desde el seno de esa gloria inefable, nuestro querido Padre, que reina ya en el cielo, nos ha alcanzado la gracia de comprender la visión que su reinecita había tenido a una edad en la que no era de temer que sufriera una ilusión. Desde el seno de la gloria nos ha alcanzado el dulce consuelo de comprender que 10 años antes de nuestra gran tribulación, Dios quiso mostrárnosla ya. Como un padre hace vislumbrar a sus hijos el porvenir glorioso que les tiene preparado y se complace en considerar por adelantado las riquezas incalculables que constituirán su herencia. Pero ¿por qué Dios me concedió precisamente a mí esta revelación? ¿Por qué mostró a una niña tan pequeña algo que ella no podía comprender, algo que, de haberlo comprendido, la hubiera hecho morir de dolor? ¿Por qué? Es este, sin duda, uno de esos misterios que comprenderemos en el cielo y que será para nosotras causa de eterna admiración. ¡Qué bueno es el Señor! Él acompasa siempre sus pruebas a las fuerzas que nos da. Como acabo de decir, yo nunca hubiera podido soportar ni tan siquiera la idea de los amargos sufrimientos que me reservaba el porvenir. Era incapaz hasta de pensar, sin estremecerme, que papá pudiese morir. Una vez estaba subido a lo alto de una escalera, y como yo quedaba justamente debajo de él, me gritó: «Apártate, chiquitita, que si caigo te voy a aplastar». Al oír eso, me sublevé interiormente, y en vez de apartarme, me pegué más a la escalera pensando: por lo menos si papá se cae, no tendré el dolor de verle morir, pues yo moriré con él.
Me es imposible decir lo mucho que quería a papá. Todo en él me causaba admiración. Cuando me explicaba sus ideas, como si yo fuese ya una jovencita, yo le decía ingenuamente que seguro que si decía todas esas cosas a los hombres importantes del gobierno, vendrían a buscarlo para hacerlo rey, y entonces Francia sería feliz como no lo había sido nunca. Pero en el fondo me alegraba, y me lo reprochaba a mí misma como si fuese un pensamiento egoísta de que no hubiese nadie más que yo que conociese bien a papá, pues sabía que si llegara a ser rey de Francia, sería desdichado, porque esta es la suerte de todos los monarcas, y sobre todo ya no sería mi rey, un rey solo para mí. Capítulo 2. To Bill. Tenía yo 6 o 7 años cuando papá nos llevó a Touville. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. No me cansaba de mirarlo, su majestuosidad, el rugido de las olas. Todo le hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Recuerdo que, durante el paseo que dimos por la playa, un señor y una señora me miraban correr feliz junto a papá y, acercándose, le preguntaron si era suya, y dijeron que era una niña muy guapa. Papá les respondió que sí, pero me di cuenta de que les hizo señas de que no me dirigiesen elogios. Era la primera vez que yo oía decir que era guapa, y me gustó, pues no creía serlo. Tú ponías gran cuidado, madre querida, en alejar de mí todo lo que pudiese empañar mi inocencia, y sobre todo en no dejarme escuchar ninguna palabra por la que pudiese deslizarse la vanidad en mi corazón. Y como yo solo hacía caso a tus palabras y a las de María, y vosotras nunca me habíais dirigido un solo piropo, no di mayor importancia a las palabras y a las miradas de admiración de aquella señora. Al atardecer, a esa hora en que el sol parece querer bañarse en la intensidad de las olas, dejando tras de sí un surco luminoso, iba a sentarme a solas con Paulina en una roca, y allí recordé el cuento conmovedor de El surco de oro. Estuve contemplando durante mucho tiempo aquel surco luminoso, imagen de la gracia que ilumina el camino que debe recorrer la barquilla de airosa vela blanca. Allí, al lado de Paulina, hice el propósito de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús, para que pueda navegar en paz hacia la patria del cielo. Mi vida discurría serena y feliz. El cariño de que vivía rodeada en los Bissonnets me hacía, por decirlo así, crecer, pero ya era, sin duda, lo suficientemente grande para empezar a conocer el mundo y las miserias de que está lleno.